Bueno, recién, como nos sumamos tarde a la charla que acabamos de terminar de ver fue la charla de polarización y discursos de odio en espacios digitales. Y ahora, continuando con la programación y llegando casi al final, tenemos esta charla híbrida que se llama Desinformación en procesos democráticos. Nos acompaña virtualmente Ale Catalina Fernández de la Universidad Católica de Chile, periodista, mamá magallánica, y desde antes de titularse se ha dedicado al fact-checking y al periodismo de datos. Y por otro lado, siempre me pasa lo mismo, tengo que cambiar de hoja leyendo la biografía. Y por otro lado nos acompaña Marcelo Santos, creador de la plataforma Telar, doctor en Ciencias de la Comunicación y magíster en Semiótica, y por años trabajó como consultor y ahora es académico e investigador del Centro Ciclos de la UTP. Ale, Marcelo, muchas gracias por estar acá y bueno, aguardamos por su charla que suena muy interesante. Hola, gracias por la introducción. Yo coordiné un laboratorio en plataforma Telar, el creador fue Juan Pablo Luna, pero ahí estuvimos trabajando mucho durante la convención. Mira, yo creo que en primer lugar, ¿no? Agradecer la presencia, la atención de todos a esa hora ya quizá un poco cansados, ¿no? Y la invitación. El tema es tan central que apareció en prácticamente todas las charlas, ¿no? Y andamos bastante preocupados con qué es lo que pasa con el tema de desinformación y qué impacto tiene eso, ¿no? Algunas cuestiones voy a tocar hoy día, otras voy a dejar en abierto, en realidad la gran mayoría en abierto porque son cosas que son muy de ahora. Muchos de nosotros que estamos en la academia estamos investigando justamente qué impacto tienen cuestiones como la desinformación y es algo bastante difícil de, digamos, hacerlo de forma científica y predictiva, ¿no? Pero démosle una vuelta, ¿no? El panel anterior estaba hablando de discurso de odio, tratando de llegar a definiciones, entonces yo creo que partamos por ahí. Yo también con la Ale conversamos también y también teníamos ahí dar una vuelta sobre la definición. Y antes de entrar en eso, yo tenía para proyectar para usted, pero no está proyectado, ¿no? Pero la foto más famosa de Abraham Lincoln, ¿no? Que si uno lo piensa, no sé, ¿no? Ahí está, ya, listo, gracias. ¿Conocen esa foto? ¿O no? Bueno, ¿saben quién es? Ya, yo dije ya, ¿no? Bueno, esa foto es trucada. Esa foto es quizá la foto más famosa de Abraham Lincoln y es una foto trucada con el cuerpo de un abogado que era más alto. Abraham Lincoln era chiquitito, ¿no? Entonces le pusieron la cara en un cuerpo de un abogado de la época, ¿no? Entonces, que claro, la desinformación, digamos, la información falsa, la manipulación de imagen, todo eso son fenómenos que tienen larga data, ¿no? Pero entonces hoy día también vamos a conversar por qué hoy día es tan tema eso, sí, siempre ha sido algo, ¿no? Si uno habla de fake news, uno habla de desinformación, uno habla de eso, es como una miriada de temas, ¿no? Incluso los presidentes, está de moda ahora presidentes como Trump y Bolsonaro, ¿no? Que es parte del problema, que hablen, ¿no? De los medios, que desestimen los medios, ¿no? A partir de ese discurso, o sea, cualquier enemigo de ellos es fake news, ¿no? Entonces, tú tienes y se crean, como Bolsonaro hizo en Brasil, ¿no? Se crea un ecosistema de medios paralelo en el cual yo puedo decir lo que yo quiera, cloroquina, ¿no? Hidroxicloroquina, lo que sea, que el COVID es una fiebrecita, ¿no? Y mi séquito de seguidores, mis fans, algunos se mueren en el camino de COVID, otros me siguen poniendo like, ¿no? Pero totalmente exento del escudriño de los medios, de los periodistas, de las preguntas difíciles y etcétera, ¿no? Entonces, es un desafío, ¿no? Y quizás, no sé, Ale, si tú quieres comentar un poco esa idea de distinguir desinformación y la idea de fake news o algo así. Sí, ahí hay un punto muy importante que me gustaría, sobre todo por el contexto de estas charlas, ¿cierto? Que hemos tenido de este festival, de que no es lo mismo, sobre todo cuando estamos en política, hablar de verdad y hablar de confianza.
En inglés es trust y truth, ¿cierto? Y muchas veces, sobre todo post-Donald Trump, se confunden esos conceptos. La verdad no necesariamente está vinculada a la confianza que tenemos en una autoridad o en una persona, ¿ya? Y eso es a lo que juegan, ¿cierto?, los candidatos o los presidentes o las distintas autoridades, porque por lo que hemos visto en fact-checking UC a lo largo de estos años, es que desde alcaldes, concejales, hasta presidentes de la República usan la desinformación. La diferencia es que, como tú muy bien planteabas en tu presentación, recién, que la noticia no puede ser falsa por definición, ¿cierto? Por el rol también que cumplimos los periodistas de satisfacer el derecho a la información de la ciudadanía. Entonces, con eso en consideración, la noticia no puede ser falsa, y si es falso, no es noticia. Pero ciertas democracias y liberales, por decirlo en algún concepto más técnico, ciertas autoridades que juegan en el ámbito democrático, pero que tienen tendencias más de concentración, ¿cierto?, del poder, ya que no pueden cerrar, porque como están en un tablero de la democracia, no pueden cerrar medios de comunicación. La forma que tienen de controlar, ahora que existe en este contexto que vamos a conversar más adelante, ¿cierto?, es decir que los medios de comunicación mienten. Pero las redes sociales también ayudan a difundir información que es falsa o que tiene distintos grados de falsedad. Y bueno, ahí también siempre decimos que el conejito de Pascua o el viejito pascuero, que son, o Santa Claus, también es una de las mentiras más grandes que hemos vivido por décadas, siglos, y que nadie dice nada. Sí, quizá ahí es cuando hay niños de por medio se perdona un poquito más, ¿no?, el tema de la ausencia de hechos, ¿no? Entonces, las dos dimensiones básicas, ¿no?, de la desinformación, de las fake news, o cualquier sea el término que decidas usar, en general, en el ámbito periodístico se opta por usar desinformación, el paraguas de la desinformación, porque, claro, fake news juega en contra de la profesión, ¿no? Pero acá están esas dos dimensiones, que una es el nivel de facticidad, o qué tanto es verdadero el hecho, ¿no? Es comprobable con hechos, ¿no? Que puede ser más alto, más bajo, y qué tanto hay un intento por engañar, porque tú puedes usar una fotografía real sacada de contexto para, ¿no? O por ejemplo, aparecieron los datos de la Caro Cariola esta semana, ¿no? O sea, datos de dónde vive, datos personales, etcétera, como para quien está fuera de Chile, una diputada comunista, ¿no?, que debiera ser la próxima presidenta de la Cámara, pero hay un conflicto ahí. Entonces se despliegan sus datos personales. Los datos son reales, no es que es ausencia de factualidad, que no es un hecho, pero sí están ahí propagados con una intención de dañarla, ¿no? Entonces, esas dos dimensiones, si tomamos esas dos dimensiones y vemos, están las sátiras, por ejemplo, que no tienen intención de dañar a nadie, ¿no? Pero también está la información manipulada con intento político, con intento económico, con algún tipo de otra motivación, y todo lo que está entre medio, ¿no? O sea, hay varios grises entre medio, ¿no? Los estadounidenses, los anglos, tienen la facilidad con algunos prefijos que no tenemos acá. Desafortunadamente es muy difícil traducirlo. Entonces, para ellos, el misinformation es el término más amplio, que incorpora todo lo que es falso, independiente de intención. La desinformación es cuando sí hay intención. Y ahí lo que ellos llaman malinformation, ¿no?, sería lo que es dañino sin que sea irreal o incorrecto, ¿no? Entonces, ahí hay una primera aproximación, digamos, para separar las cosas, ¿no? ¿Y por qué la desinformación finalmente, ¿no?, trayendo para el contexto, ¿no?, FITS más democracia, ¿no? ¿Por qué es dañino, no? Entonces, la desinformación, tenemos que retroceder un poquito, y voy a meter un poco de psicología social acá, ¿no? O sea, hay una característica que todos sabemos que tenemos, pero quizá no le damos ese nombre lindo, que es la disonancia cognitiva, que es cuando
te llega alguna información, ¿no? Que va en contra de tu creencia previa, de lo que tú creíste toda tu vida, el Santa Claus, ¿no? El ejemplo que dio la Ale, ¿no? O el político por quien tú votaste, o tu padre, tu madre, ¿no? Que de repente te das cuenta que no son perfectos, ¿no? Ahí en el Rubicon. Bueno, esa caída del paraíso, ¿no? Tiene un costo, duele, ¿no? Entonces, en vez de caer del paraíso, hay otras formas. Caer del paraíso es la reacción madura, ¿no? No necesariamente podemos esperar eso de todos, menos de un niño, por ejemplo, ¿no? Pero menos de un adulto partisano, por ejemplo, ¿no? Pero hay otras reacciones. A ver, no sé, si Maxi me dio una información que me dolió, era verdadera, yo tuve que conceder, me dolió, pero no voy a hablar más con Maxi, porque no quiero que me duele otra vez. Entonces me empiezo a seleccionar, ¿no? Los medios a los cuales me expongo en ese fenómeno, que en la comunicación eso se traduce lo que llamamos exposición selectiva. Entonces yo me pongo en ambientes que están constantemente, digamos, reforzando mi convicción previa. Ahora, ¿qué pasa en el mundo digital? ¿No? Hay mucha gente que habla de cámaras de eco, de filtros de burbuja, metáforas que dicen que en el mundo digital se provocan esas burbujas y nadie está expuesto. Esto no es verdad. Lo que dice la literatura, todos los estudios que se han hecho en la última década, es que la gente que se expone más a medios digitales está más expuesta a opiniones disonantes con la suya. Eso no significa que no amplifique la polarización, porque también está más expuesta a gente que confirma lo suyo. Entonces, cuando se expone al otro, lo que pasa es que genera más conflictos y está más visible el conflicto. Entonces, son otros procesos que son los que debieran preocuparnos más que la cámara de eco, por ejemplo, ¿no? Dentro de eso también en la psicología está esa cuestión del razonamiento motivado, que es la tablita que ciertamente no se ve ahí, que quizá quien está en el computador en la casa pueda ver, pero básicamente son dos ejes, uno que es para arriba y para la derecha fuerte, y uno de los ejes es, digamos, el objetivo que tengo, digamos, ¿no? Versus la necesidad de que esto sea verdadero, ¿no? Entonces, cuando tengo mucha necesidad de conocimiento, pero tengo mucha convicción, por ejemplo, partisana, yo estoy como el cientista intuitivo, ¿no? La persona muy inteligente también es un problema para la desinformación, porque la persona muy inteligente logra encontrar una explicación, le da la vuelta que sea de forma inteligente, para confirmar su creencia previa. Entonces, este es otro mito que hay que derrumbar, ¿no? No es solo la persona sin educación. Estaba hablando Jefferson, por ejemplo, de formación, ¿no? Porque no es solo educación, o sea, la persona informada, la persona con pensamiento lógico desarrollado, pensamiento abstracto, también cae en la desinformación, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Cuando tiene digamos, un drive muy fuerte por ejemplo, por una dirección, en ese caso, por ejemplo, confirmar mi convicción previa, ¿no? Y al otro lado está el que no tiene mucha necesidad de que esto sea súper verídico y además tiene mucha necesidad que esto sea de acuerdo con mi convicción previa, que es el pensador partisano, ¿no? Entonces, el pensador partisano es el que va a difundir desinformación, aunque desconfíe que es irreal, pero no le importa tanto, pero le importa más que está de acuerdo con su convicción. Entonces, ahí aparecen estas cuestiones. Y lo último que quería comentar acá, y después le doy quizá la palabra a Lale para complementar, es una asimetría que se ha observado en la literatura. Yo mismo he observado en Chile, en un estudio chiquitito, un estudio muy grande en Estados Unidos, se hizo post-elección de Trump, que es el segundo que se cita ahí, y otro de Barberá y algunos colegas en Twitter también, en el cual, digamos, simpatizantes de la derecha, por lo menos acá en el continente, ¿no? Digamos, tienen una tendencia mayor a aislarse, a consultar menos fuentes menos plurales, que incluso mismo nivel de radicalidad. Pongámosle el polo izquierdo, el polo derecha se informa con menos, digamos, pluralidad y variedad que el polo izquierdo. Entonces, esa simetría es importante, ¿no? Si vamos a ver en un rato más sobre la convención, por ejemplo, casi estamos hablando del orden del casi el 100% de la desinformación verificada por los medios, quizá tuvo esa experiencia, ¿no? Era desfavorable a la convención, no había desinformación inventando cosas para que se aprobara
la Constitución. Solo había desinformación, hablando mal de los convencionales, hablando mal del proceso, hablando de cosas no muy verificables sobre el contenido. Entonces, hay una clara asimetría. O sea, acá quedó muy evidente el proceso constituyente y también en la campaña Cast-Boric, que fue completamente desigual también en el campo de las mentiras, ¿no? Ale, no sé Sí, si... ahí te complemento que desde el inicio, porque nosotros estuvimos verificando el plebiscito de entrada del proceso constituyente y desde el inicio se ve que desacreditar el proceso en sí, la desinformación, la malinformation, ¿cierto? Que veíamos al principio, fue muy fuerte sobre lo que nosotros hablamos en fact-checking, que decimos ahí como la trayectoria de quienes iban a candidatos convencionales, de la incertidumbre también sobre el proceso mismo que se iba a generar, y ahora en el plebiscito de salida era la incertidumbre siempre de cómo se iba a aplicar esta posible nueva constitución. Ahí, ¿por qué también es malo para la democracia? Porque la desinformación se esparce mucho más rápido en contextos de incertidumbre. Y las democracias se basan en elecciones, ¿cierto? Y las elecciones son entornos donde hay mucha más incertidumbre porque no se sabe lo que va a pasar al futuro. Entonces también se juega con las emociones, que es otra característica otro elemento que la desinformación usa para difuminarse, ¿cierto? O sea, para esparcirse. Entonces, tanto la incertidumbre como las emociones fuertes, hay estudios que dicen que hasta algo que genera rabia tiene un 50% más de probabilidad de compartirse que algo que genera alegría, o un 15% más de probabilidad de compartirse si genera miedo. Entonces, las emociones fuertes y la incertidumbre también generan un daño a la democracia porque hay más desinformación circulando. Y el contexto particular en el que estábamos acá en Chile, con el proceso constituyente, con elecciones que teníamos atrasadas de la pandemia, ¿cierto? Alcaldes, gobernadores regionales, que era la primera vez que se votaba, presidenciales, de diputación, y además en una pandemia que ya nos tenía un poco nerviosos en cuanto a incertidumbre. Eso también daña, bueno, no solamente en Chile, sino en el mundo, la capacidad de confiar. Y eso también nos centra en por qué las redes sociales son donde más se esparce, ¿cierto?, la desinformación, es que confiamos al final en quien confiamos offline, ¿cierto?, en nuestra familia, en nuestros amigos. Y eso también es malo para la democracia porque seguimos basándonos en la confianza, ¿cierto?, en las relaciones, en lo mismo de confirmar lo que creemos, más... de la institucionalidad democrática como un todo, ¿no? En el cual los partidos políticos desde hace mucho van perdiendo confianza, los medios tradicionales. En Chile, solo en el año del estallido social, bajó la confianza en medios tradicionales en 15 puntos porcentuales, 15, ¿no? Confío mucho ¿no? O totalmente, 15 puntos percentuales. Entonces, después se recuperó un poquito con la pandemia, porque claro, ahí el periodismo no era partisano, lo cual no sucedió en Brasil y Estados Unidos, por ejemplo, porque se generó un paralelismo sanitario político, ¿no? Y quien era Bolsonaro era antivacuna y era pro-cloroquina, ¿no? Quien era pro-Trump era antivacuna y era anti-lockdown, etc. Entonces, y ahí entra dentro de ese ámbito de la crisis de la institucionalidad moderna, de la institucionalidad democrática, aparece la ciencia, está entre medio, ¿no? Entonces, aprovechar el gancho de la vacuna, ¿no? Entonces, si tú ves, ¿no? Incluso López Obrador, ¿no? Que es de izquierda, no es un monopolio de la derecha, sino López Obrador también tuvo una performance bien negacionista. Entonces todo se junta, ¿no? Anticiencia, antimedios, y ahí se crea como esa gran duda sobre dónde me puedo apoyar, ¿no? Mucha gente que finalmente en ese contexto desiste de seleccionar cuál es el medio confiable, cuál no, y se despolitiza, ¿no? Crisis económica de los medios, ¿no? Nuevos tipos de canales y formatos, la posibilidad de que cualquiera pueda publicar online en canales, también aumenta la complejidad de establecer una dieta informativa saludable, digamos, ¿no? En estos medios, ¿no?
y en particular, como la Ale mencionó, ¿no? Los mensajeros instantáneos como WhatsApp, Telegram, en especial acá en Latinoamérica, ¿no? A través de los cuales circula mucha información hoy en día y es creciente el número de personas que se informan con eso, por ejemplo, por temas de acceso gratuito, ¿no? Y sumando todo eso, evidentemente en el medio informático, ¿no? Como son medios digitales, yo tengo la posibilidad de lo que llamamos la acción coordinada inauténtica, ¿no? Unas redes de bots, redes de trolls, redes de cyborgs, son personas que actúan como bots en pro de para promocionar alguna cuestión, alguna persona, etc. Y lo contrario también para echar, ¿no? Yo hice un pequeño estudio con Marinovich y Loncón, por ejemplo, el primer semestre de la convención, y habían todos los bots que identificamos a través de un detector de bots, eran favorables a la Tere Marinovich, ¿no? Todos decían cosas buenas. Por otro lado, todos y muchos de los mismos, el orden del 50% de los mismos, hablaban mal de Loncón. Entonces ahí hay claramente una acción coordinada con un propósito, invisible, ¿no? O sea, difícil de identificar quién está detrás, pero existe, ¿no? Y como decía la Ale, los escenarios de incertidumbre. Lo que yo mencionaba antes, voy a saltar un poquito aquí directo para ver algunas gráficas sobre el proceso constituyente, ¿no? Si miran la primera gráfica, lo rojo es falso y lo verde es impreciso, ¿no? Ahí hay un crecimiento hasta junio, esa gráfica, y estamos haciendo un estudio más profundo, ¿no? Esa gráfica la que tenía ya lista, hasta junio de 2022 hay un crecimiento importante de la cantidad de desinformación sobre el proceso constituyente. Esos son, digamos, noticias que son verificadas y marcadas como imprecisa, alguna variación de imprecisa, o como totalmente falsa por los fact-checkers chilenos, ¿no? Y la segunda grafiquita, voy a llamar la atención solamente para el verde y el rojo. El verde de la segunda grafiquita son las informaciones totalmente falsas o imprecisas sobre aspectos personales de los constituyentes, y el rojo es sobre el contenido de la Constitución. ¿Y por qué me interesa mostrar eso acá? Porque uno se da cuenta, y hemos conversado de eso, que el proceso digamos, de torpedeo con desinformación del proceso constituyente partió incluso antes de comenzar el proceso constituyente, ¿no? Y ahí queda evidente, estamos hablando ahí de junio de 2021 hasta junio de 2022. Entonces, ahí aparece un problema, porque hemos hecho estudios sobre desinformación y los estudios suelen apuntar a efectos muy limitados de la desinformación. O sea, la gente está expuesta, todos sabemos, todos estamos asustados con el fenómeno, pero efectivamente el que cree en la desinformación es poquito, ¿no? Y el efecto que eso tiene, digamos, como mover la aguja, como decimos acá, es muy bajito. Pero hay, si no ninguno, hay pocos estudios sobre la desinformación persistente en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, el antilulismo, el antipetismo, lo que se moviliza en contra de Lula y del PT, es algo que viene siendo construido desde el año 90, desde los años 80, cuando Lula empezó su carrera, ¿no? Cuando era efectivamente de izquierda, porque hoy día es como medio rosado, ¿no? Entonces, eso es muy difícil de decir qué tanto impacto tuvo, y yo no tengo el valor de arriesgar a decir ni que fue muy grande ni que fue muy chico, porque acá fue persistente en el tiempo. Entonces eso para mí abre una interrogante, ¿no? Y claramente al final hay una subida sobre el contenido de la convención, porque antes no había contenido, no hay contenido, ¿qué hacemos? Torpedeamos el proceso, torpedeamos aspectos personales de los miembros de la Constitución. Ahora hay contenido, entonces torpedeamos el contenido, ahora podemos, ¿no? Entonces ahí abandonaron los constituyentes que salieron de los medios también, tampoco, entonces empezamos con el contenido, ¿ya? Y como les decía, aquí, quizá, no sé si Alex, tú quieres complementar con tu experiencia verificando en ese periodo, ¿no? No, en verdad, solo un punto para destacar, que el contenido del borrador, a pesar de que el boom, ¿cierto?, fue al final, desde el inicio, incluso del plebiscito de entrada, ya se hablaba de temas que estaban, o sea, nos tocó verificar, ¿cierto?, de temas que ya estaban como prescritos de antes, o el tema, por ejemplo,
de que las viviendas iban a ser del Estado, que las pensiones no iban a ser heredables, o sea, un montón de temas del contenido que ya se estaba generando desinformación antes incluso de redactar una nueva constitución. Antes de siquiera discutir, ¿no? En la convención. Exacto. Sí. Y entonces también una otra, como para ir, digamos, empezando a cerrar, quería también compartir con usted un estudio súper exploratorio que estamos haciendo, acompañando, monitoreando algunos grupos de WhatsApp más vinculados a la derecha, más vinculados a la izquierda, pero politizados, ¿no? El cual, desde las elecciones de Boric y Kast, una parte de ese contenido dejó de ser político, digamos, pasa a ser mucha gente vendiendo cosas, etcétera, pero el 10% sigue siendo sobre política, y de esos 10%, un cuarto es desinformación. Y todo ese cuarto está en los grupos pro-Kast, que se convirtieron en grupos pro-rechazo. Entonces, en mayo de este año, nosotros hicimos un levantamiento, digamos, inicial, exploratorio, ¿no? Y de ese total de desinformación, la mitad era sobre el proceso constituyente, otros eran críticas a Boric o a la ONU, ¿no? O sea, lo que suele pasar en esos lugares, y todas ellas evidentemente eran desfavorables. Entonces, quizá hacer un llamado de atención también para esos ambientes más opacos e invisibles, ¿no? La Ale también ya lo había mencionado, y son lugares muy difíciles digamos, de escudriñar, ¿no? De poder hacer fact-checking, pero quizá hay que empezar a pensar en cómo lidiar con eso, ¿no? Este es el mensaje más repetido en mayo. Les leo un pedacito, ¿no? Urgente, bandera, 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 ¿no? Aunque el rechazo llegue a más del 90%, igual va a ganar la aprobación. Aprobación. Sí. No sean ingenuos, hay que trabajar eso. Campaña, viene un fraude monumental preparado. Estos tipos no han improvisado. Todo el show, bla, 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 bla. Lo demás ya pueden imaginar. Pero ese mensaje se repetía en no sé, unos 80 grupos, se repetía por lo menos, ¿no? Unas 50 veces, ¿no? Entonces, algunas variaciones, ¿no? Pero se nota que hay un sembramiento, ¿no? Con alguna cierta intencionalidad, y que es efectivamente antidemocrático, ¿no? Tú imaginarás que en los grupos de WhatsApp de bolsonaristas en Brasil esa cuestión pasa igualmente, ¿no? Ale, yo creo que ahí queda contigo qué hacer para combatir la desinformación. Esa parte es más tuya, ¿no? Sí, y es terrible, es un poco desesperanzador lo que voy a decir. De hecho, ya lo hablaban en la charla anterior, ¿cierto? Que es muy difícil combatir la desinformación porque cada día surgen tecnologías nuevas, surgen estrategias nuevas, porque como tú bien decías, los bots no actúan por sí solos, sino que hay estrategias también coordinadas de distintos grupos con intereses muy distintos. Entonces, ¿cómo combatir la desinformación? Ojalá tuviéramos la misma fuerza los periodistas, ¿cierto? La academia, los medios de comunicación, la ciudadanía, las autoridades, estuviéramos todos coordinados y pudiéramos combatirla, pero todos también tienen ciertos intereses y es difícil coordinarnos. Es algo así como David contra Goliat, ¿cierto? Ojalá con la esperanza de ser David y que en verdad pensamos a Goliat, pero es muy complejo y ya es el contexto en el que nos situamos y también cómo nos relacionamos como ciudadanía. Y por eso creo que combatir la desinformación yo lo dividí en 4, me faltó poner una ahí. La primera es el rol de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación también somos como medios e instituciones, ¿cierto? Canales de propagación de la desinformación, fuentes de desinformación, sobre todo cuando se mezcla la opinión con la información, ¿cierto? Algo también hablaban en la charla anterior y se ha mencionado en varias charlas, que mucho del contenido también que circula en redes sociales con desinformación son personas que lo dijeron en medios de comunicación masivos. O incluso en las mismas redes sociales los fragmentos de video o esos videos se editan, ¿cierto?, para mal utilizarse. Entonces ahí los medios de comunicación también tienen un rol, y no solamente los periodistas de esos medios de comunicación, de cómo plantean esos espacios y la responsabilidad que tienen en esos espacios. El fact-checking
¿cierto? Es un género periodístico, pero también es una práctica periodística. Y en Chile, ya lo vamos a ver más adelante, desde el 2019 han habido un boom, ¿cierto?, con el estallido social de nuevos medios de fact-checking. El Polígrafo y Fact-Checking UC, en el cual yo trabajo, venimos trabajando desde el 2013 el tema, éramos unos nerds. Cuando nadie más hablaba de este tema, nosotros ya hacíamos fact-checking y sobre todo del discurso público, lo que decían las autoridades, ¿cierto?, en la cuenta pública. Y eso como género periodístico, pero como práctica periodística en las salas de redacción sigue apurando mucho el tiempo, ¿cierto?, para competir con las redes sociales, y eso hace que la desinformación también entre por ciertos espacios. Y la desinformación, como hablamos en un principio, en los distintos niveles, ¿cierto?, con la que tiene mucha intención de hacer daño hasta la que no tiene tanta intención de hacer daño. Hemos visto, ¿cierto?, hay cuentas en Twitter que muestran todos los errores que tienen los medios de comunicación, que no sé si han visto, por ejemplo, ese típico meme que dice, pobre Juanita, la estudiante del liceo Javiera Carrera, que no tiene para pagar la universidad y es una actriz porno. O sea, eso que es una sátira, ¿cierto? Igual hay medios de comunicación que han caído en eso. O el contexto, el falso contexto de poner una foto que no se relaciona necesariamente con la noticia que se está transmitiendo, y eso pasa mucho en televisión, sobre todo, ¿cierto? Los monos que se llaman, que no van en la línea no son los mismos del mismo contexto de la noticia que estamos conversando. Entonces, ahí los medios de comunicación tienen un rol de ejercer la práctica periodística del fact-checking, de verificar también el contenido que están transmitiendo. Y por otra parte, los medios de comunicación que hacen fact-checking como género periodístico, que lo vamos a abordar un poquito más después. Pero también la academia tiene un rol para combatir la desinformación, que es un poco lo que estamos haciendo aquí, ¿cierto? Y lo que se está haciendo sobre todo desde los últimos 2 años acá en Chile con mucho más fuerza, y en la última década, sobre todo en el mundo anglosajón y en América Latina, de estudiar el fenómeno de la desinformación y cómo esto también genera ciertas consecuencias en nuestras democracias, que es lo que estamos conversando principalmente aquí. Otro punto importante que también va en la línea de la democracia es el rol que tienen las autoridades, sobre todo los gobiernos, ¿cierto?, para combatir la desinformación. Porque una de las cosas, y aquí Marcelo también me puede complementar, que se conversó mucho durante la convención y la última elección presidencial acá en Chile, fue, ¿se puede regular lo que dicen los representantes electos democráticamente? ¿Se puede regular que digan la verdad sin limitar la libertad de expresión? Lo dejo planteado como pregunta porque es complejo y podríamos estar 2 horas más en otras charlas conversando solo ese punto de dónde está el límite, ¿cierto?, de entre la libertad de expresión y regular a las autoridades que tienen un compromiso ¿cierto?, con la ciudadanía que los eligió democráticamente para decir la verdad, ¿cierto? Nosotros en factchecking.cl fiscalizamos lo que dice el presidente, la cuenta pública, o lo que no dicen... sé dónde está el límite, pero ciertamente Bolsonaro lo superó. Sí, y Trump también, de hecho, después tuvo que sacar un nuevo, ¿cierto?, un nuevo veredicto en los fact-checkers de Estados Unidos para medir a Trump, porque los límites sobrepasan, ¿cierto? Nosotros en factchecking.cl, y hay un dato freak, el candidato presidencial que más mentía o que nosotros tuvimos que ocupar incluso el ciencia ficción porque era más allá de falso, fue Franco Parisi. Incluso más que José Antonio Kast, porque José Antonio Kast también decía muchas cosas ciertas, o sea, jugaba más por decirlo, las cosas que eran falsas venían junto con ciertas verdades, entonces estaba en un ámbito mucho más hábil políticamente, pero Franco Parisi sí decía muchas más cosas falsas y en espacios no tradicionales. Él también era de los que más tenía bots que Sí, lo amplificaban su discurso en Twitter. sí, y en TikTok, que es una red social que aún los fact-checkers no alcanzamos a pillar tan rápido por el algoritmo, prácticamente.
Bueno, hay otro punto con la responsabilidad de las autoridades, ¿cierto?, para combatir la desinformación, es el ejemplo del CERVEL, que dentro de la regulación, ¿cierto?, de la legislación que hay en Chile de las campañas electorales, el CERVEL todavía no tiene las atribuciones, ¿cierto?, para regular la información falsa. Salió un artículo de CIPER, ¿cierto?, hace muy poco, que habían 220 denuncias que eran sobre desinformación en distintas campañas, ya sean digitales, ¿cierto?, o físicas, que recibieron financiamiento del Estado y que era información falsa o desinformación, ¿cierto? Entonces, también cómo las instituciones están a la altura o se aceleran para regular estos procesos que ya están estudiados por la academia y no es tan difícil de combatir en la regulación, pero que al menos en Chile estamos muy al debe. Incluso con el caso de Cambridge Analytica, Facebook, o sea, Meta, por ejemplo, incluso TikTok y Google, están mucho más a la vanguardia en cuanto a transparentar quiénes financian las campañas electorales, cosa que la regulación local todavía no logra hacer. Y por último, ahí la ciudadanía, y yo distingo a la ciudadanía que no necesariamente tiene la mala intención de difundir la desinformación. Hay gente, claro, que sí, genera desinformación con intencionalidad, ¿cierto?, de hacer daño, pero mucha parte de la ciudadanía no lo hace necesariamente por maldad. Como decías tú, Marcelo, muchas veces es porque confirma algo que creo y aunque sé que puede ser falso, prefiero compartirlo porque es mi posición política, pero también tiene que ver con querer alertar a otros sobre algo que me asusta, por ejemplo, o que me genera miedo. Entonces, yo prefiero no juzgar porque creo que todos en algún momento hemos caído en desinformación. Entonces, no es como, esa gente que se equivoca y puede caer en desinformación y creer algo falso. No, yo creo que todos podemos caer en desinformación, sobre todo porque estamos constantemente bombardeados por información. Entonces, limpiar este océano de qué es basura y qué es agua es muy, muy, muy complejo. Y por eso las recomendaciones son casi como el kit de COVID, ¿cierto?, de lavarse las manos y usar mascarilla. Esto es estar siempre alerta, evitar quedarse solo con una realidad, informarse de distintos lugares. Si me informo en Instagram, por ejemplo, y en TikTok, tratar de escuchar un poco de radio, de ver tele, ¿cierto?, de leer el diario, de tener ahí distintas formas de llegar a la información, corroborar. Si me llega algo que es sospechoso, googlear, ¿cierto? O en tu buscador favorito, si no es Google, y ver quién lo dijo, cuándo se dijo. En Google se pueden buscar imágenes muy fácil para saber si Abraham Lincoln tenía ese cuerpo o era de un abogado estadounidense, ¿cierto? Y mi recomendación más sencilla es no compartir. No compartir hasta estar seguro de que algo es cierto. Y ahí vamos a la responsabilidad cívica. Y yo, en lo personal, creo que la desinformación afecta mucho a nuestra educación y formación cívica, porque se desarrolla en un ámbito que es lo online, donde los ciudadanos todavía no sabemos relacionarnos de la mejor forma. Bueno, en el offline tampoco sabemos relacionarnos tan bien, ¿cierto? Pero lo online lo complejiza mucho más. Entonces, la educación cívica y la formación cívica de todos los ciudadanos, desde los más pequeñitos, ¿cierto?, es muy importante para combatir lo que es la desinformación. Y ahí hay dos escenarios. Trato de hacerlo muy rapidito. Eso, me dicen un minuto acá hace un Ya. rato, así que Sí. dale. Nos ponemos pesimistas, todo es noticias falsas o desinformación, y si nos ponemos optimistas, el fact-checking funciona en Chile. Entonces, a pesar de que seamos poquitos medios de fact-checking y estemos combatiendo la desinformación, así no alcancemos a cubrir todo, ha demostrado en Chile y el mundo el fact-checking funcionar. Y en Chile en particular, Efecto Fact-Check de la Universidad Católica han hecho el estudio Ingrid Bachmann y Sebastián Valenzuela y otros académicos, y que dice que en Chile la gente está conociendo lo que es el fact-checking, está confiando en el fact-checking, las verificaciones están funcionando en Chile y las verificaciones funcionan mucho más que en otros países. Y por último, que esto de los sesgos de confirmación
en Chile no necesariamente anula el impacto que tiene el fact-checking. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que se enfrenta a un fact-checking puede llegar a creer lo que dice el fact-checking, confiar en el fact-checking, ¿cierto? A pesar de que eso vaya en contra de lo que cree. Entonces, eso al menos da la esperanza de que estamos, los fact-checkers, ¿cierto? Tenemos un rol que es fundamental también para cuidar la democracia y este derecho que tenemos que satisfacer los periodistas, que es el derecho a la información de la ciudadanía para que individual y colectivamente se tomen mejores decisiones. Súper. Creo que quedamos por aquí ya. Te doy el micrófono y la palabra. Muchas gracias. Es que, Marcelo, esto nos apasiona mucho, entonces podemos estar hablando muchas horas. Sí, muchísimas gracias, Ale. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar acá. La verdad que fue súper interesante y nada, ver esos gráficos de desinformación son impactantes. Así que bueno, vamos ahora a seguir con la agenda y nos subimos directamente al escenario virtual, que viene la charla Herramientas IT. Así que bueno, ya directamente pasamos a la virtualidad y vemos la última charla y después tenemos el cierre. Gracias nuevamente.